Saturno se encarga de que la expansión de miras y de horizontes que Júpiter ha propiciado se establezcan en soberanía sobre eso. Y muchas veces no podemos extender tanto nuestra soberanía. Nos gustaría, pero no sucede. Y ahí es donde Saturno se convierte en un principio de realidad bastante duro. ¿Mm? A veces nos muestra que ya estamos viendo nuevas realidades, pero todavía no estamos en esas nuevas realidades. ¿Mm? Por ejemplo, ya me relaciono con otros empresarios, emprendedores que ganan miles de dólares al mes con sus negocios. Ya estoy viendo todo ese mundo, lo cual probablemente haga que el mundo anterior ya haya quedado obsoleto. Y sin embargo, cuando me fijo en mis números, y yo todavía no, yo que si hago, no sé, capaz que algún mes hago 50, 100 dólares con mi emprendimiento. Algún mes no hago nada, algún mes hago 200. Entonces, no estoy ahí, no tengo la soberanía expandida, ¿m? Hasta esos límites. Está expandida hasta donde está expandida, ¿sí? Esto tiene que ver, obviamente, con que esa nueva visión, esa nueva mentalidad se traduzca luego en hábitos, en acción, en conductas, acciones, en, en comprensiones profundas de leyes de causa y efecto de la realidad, porque Júpiter simplemente ve otras realidades, las entiende, pero no las puede explicar necesariamente. ¿Mm? Muchas veces el mejor deportista no es el más idóneo para explicarles a otros cómo convertirse en un deportista tan bueno como él, ¿sí? Muchas veces es un coach el que tiene esa capacidad, el que tiene la capacidad de analizar paso a paso cómo ha sucedido eso. Porque esa persona quizás Messi no puede explicar por qué es Messi, cómo ha llegado ahí. ¿Mm? Está ahí, sucede, se ha desarrollado de cierto modo, pero a través de Saturno es como vamos comprendiendo la minuciosidad de las leyes de causa y efecto. Y una vez que las comprendemos, nuestra comprensión de la realidad se profundiza cada vez más. Se profundiza, porque Saturno es un movimiento de profundidad, incluso en las leyes de cómo funcionamos nosotros mismos. Me refiero a cada uno de nosotros, tenemos. Por eso digo que Saturno funciona en la frontera. Nos muestra leyes colectivas, nos muestra leyes individuales y también nos muestra poco a poco que no están separadas. ¿Mm? Yo funciono de cierto modo y también la naturaleza funciona de cierto modo. Y Saturno me va mostrando poco a poco que esas dos cosas no están separadas, que de algún modo yo soy un caso particular de la naturaleza. ¿Mm? Por ende, tengo ciertas leyes individuales, pero que son parte de un patrón más grande. ¿Mm? Entonces, el desarrollo de Saturno es el desarrollo de un principio de realidad y de una capacidad de progresivamente ir expandiendo la soberanía que ejercemos sobre nuestro círculo de conciencia. ¿Qué sería esto? Nuestra conciencia se va expandiendo progresivamente, esto es inevitable. Más y más cosas van entrando dentro de lo que somos capaces de percibir y darnos cuenta. ¿Mm?
¿Cuántas cosas ignora un niño de 5 años? Por ejemplo, ignora que hay que pagar impuestos, probablemente ignore que hay que trabajar, ¿sí? Para obtener algo que se llama dinero, para entonces comprar las cosas que quiero. ¿Mm? Quizás un niño de 5 ya sí, pero un niño de 2 seguro todavía no. ¿Mm? Ignora tantas cosas. El proceso de hacernos adultos, en parte, es ciertas de estas cosas se van haciendo inevitables e imposibles de ignorar. ¿Mm? Aunque a veces tengamos muchas ganas de ignorarlas. Primero nuestro círculo de conciencia se va expandiendo. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que seamos soberanos sobre eso. ¿Mm? Una cosa es el círculo de conciencia, otra cosa podríamos decir que es el círculo de influencia. ¿Mm? Yo me doy cuenta de más cosas, pero todavía no puedo hacer nada con eso. Y al principio, esto se experimenta como abrumado, abrumación, vamos a decirlo, frustración, todo es un montón. Como el veinteañero que de repente vive solo y de repente todo es un montón. Hay que lavarse la ropa, hay que cocinarse, hay que pagar los impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer... Es todo un montón. ¿Mm? Son muchas cosas, hago malabares con todo, estoy lejos todavía de haber consolidado mi soberanía sobre todo eso. Esto es la expansión progresiva de Saturno. ¿Mm? Expando mi círculo de influencia. Ahora soy capaz de influir sobre estas cosas, de crear orden. Ahí donde había caos, soy capaz de crear orden. Cada uno de nosotros, cada entidad individual, desarrolla una fuerza de orden dentro de sí, que permite no solamente que nos aportemos orden a nuestra propia vida, sino a los que nos rodean. ¿Mm? Por ejemplo, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Mm? Que dicho sea de paso, vienen para expandir nuestro círculo de conciencia, desafiar por completo y extender esta soberanía más allá de lo que a veces nos hubiera gustado. Ahora no solamente tenemos que hacernos cargo de nosotros, sino de quienes dependen de nosotros. ¿Mm? Porque cualquier entidad arranca en un punto de déficit saturnino, ¿sí? Necesita de otros para su sostén al principio, necesita de apoyarse en la soberanía de otros, ¿sí? Y más los infantes humanos, que somos particularmente curiosos por necesitar 18 años más o menos, 18 años para salir debajo del ala de nuestros padres. Vemos una cría de otro mamífero, vemos la cría de un caballo, pum, de repente se cayó, se para sobre sus patas, camina, va a buscar el alimento. Sí, tiene algunas facilidades, pero digamos que no le lleva tanto tiempo. Qué curiosos que somos, ¿no? Qué curioso que es el periodo de codependencia de los humanos. Es muy grande. Saturno nos lleva, el desarrollo saturnino nos lleva desde la codependencia hacia la independencia, para posteriormente llevarnos a la interdependencia. La interdependencia es donde pongo mi independencia al servicio de una relación para algo más grande. Por ejemplo, una pareja, cada uno pone su independencia, compromete un poco su independencia para crear algo más grande. Eso ya no es codependencia, porque en la codependencia yo necesito eso otro, porque no conozco otra manera. Ujú. Entonces una persona de 25 años, 30 años, que todavía vive con sus padres, se pelea con sus padres porque los padres no cambian, ¿m? Quiere cambiar a sus padres, se pelea porque los padres les dicen que las cosas en su casa son así y no se dan cuenta que ese terreno
no es soberanía suya como hijos. Esa casa, ese techo en el que están viviendo, es soberanía de sus padres, nunca fue su propia soberanía. Querer estar ejerciendo mi soberanía en el techo de mis padres viola por completo las leyes de la naturaleza. ¿Mm? Tengo que mudarme solo o con quien quiera, bajo un techo del cual yo pueda ser soberano y continuar mi ciclo de desarrollo. ¿Mm? Me acuerdo que una vez tuve coaching con una mujer que quería solucionar, su tema de coaching era solucionar un montón de, era una mujer de 30 y pico de años que había vivido en Australia y había vuelto a Chile con sus padres durante un tiempo, por así decirlo, y su tema de coaching era solucionar ciertos conflictos emocionales que tenía con sus padres. Y cuando lo analizamos un poco más, eso era simplemente lo que en coaching se llama como una especie de problema de seguridad. Es una fachada. Es como reescribir un problema, ¿m? Que en realidad no es el centro del problema, que está hecho para justamente no mirar el centro del problema, que es te estás quedando más tiempo de lo necesario en un lugar que no es para vos evolutiva ni madurativamente. ¿M? Te estás peleando con tus papás y eso esconde, pero porque eso esconde el hecho de que tenés que tomar toda esa energía y usar esa energía marciana, por así decirlo, que como dijimos, se está usando defensivamente, usarla para salir de ahí. Y ese es precisamente el paso que no se animaba a dar. Los seres humanos vamos a crear un montón de guerras y un montón de problemas para intentar quedarnos donde estamos en lugar de dar los pasos que no nos animamos a dar. Primero porque ni siquiera vemos cuáles son esos pasos y segundo porque cuando los vemos nos llenan de miedo. Mm. Este es el desarrollo saturnino, ¿sí? El siguiente paso, esta mujer ya había vivido sola, ya había visto esa realidad, ya había jupiterianamente visto eso, no la había consolidado todavía. El adolescente que se va, vuelve a la casa de los padres y en un momento ya no vuelve más, por así decirlo. ¿Sí? Consolida su soberanía. Y fíjense cómo a veces esto de consolidar la soberanía, por así decirlo, tiene que ver con la autosuficiencia que logramos a nivel del mundo material, que se traduce más que nada en nuestros ingresos económicos, nuestra capacidad de generación en el mundo material, algo que está directamente ligado a Saturno también. ¿Mm? En la medida que yo no tengo autosuficiencia en la generación de ingresos, empiezo directa o indirectamente a crear lazos de codependencia con otros. ¿Mm? Por ejemplo, dos personas se quieren, cada una trabaja, pero no les da para vivir solas. Resuelven que la solución es mudarse juntas. Entonces pagan un alquiler y logran ese objetivo y está muy bien, ¿sí? Se han unido, se han asociado por su independencia, por así decirlo, ¿sí? Ahora, también puede suceder, por ejemplo, ¿cuántos casos, y este es el caso más frecuente, en general lo voy a poner de este modo porque a la inversa es menos frecuente? ¿Cuántas mujeres he visto en consulta que tienen grandes impedimentos para separarse? Porque lo primero es que la contraparte aporta la gran mayoría del dinero para llevar el estilo de vida que llevan. ¿Mm? Entonces, dar ese paso es mucho más para esas personas. Quizás esas personas nunca completaron ese ciclo. Por eso algunos dicen, mudarte solo y vivir solo es tan importante. Bueno, yo no sé si es indispensable, pero sí te permite experimentar un culminar un ciclo de independencia, ¿sí? En el cual vos sos autosuficiente por tus propios medios en el mundo material. ¿Mm? Eso te da la convicción de que vos podés volver a ese punto cuando lo necesites y lo necesitas.